Muchas gracias, señora presidenta. Por los documentos, porque lo que sucede es lo siguiente: si entra una persona ilegalmente al país y pide residencia ya estando en el país, es decir, esa persona ya habría violado nuestra legislación, pero pide residencia y recibe un certificado de que está tramitando la residencia, la cual en términos naturales, de acuerdo con la ley, no debiese serle otorgada, pero sin embargo tiene este documento. Este documento entonces le serviría para acreditar que está en trámite y por lo tanto no ser detenido, no ser expulsado. Es un detalle, pero quizás no menor. Así que respecto a los documentos tendremos que ponerle un poco de ojo a ese tema. Y me gustaría saber, señor subsecretario, si nos puede hacer llegar quizás por escrito qué tratados internacionales están afectos por la ley o afectan nuestra legislación migratoria, para tener ahí el marco de la legislación internacional que nos está en este momento también influyendo. Y la segunda es, nosotros estamos expulsando 500 personas judicialmente, creo que eran mucho menos las que eran administrativamente, 16. Están entrando, ¿cuánto eran? ¿130.000 personas habían ingresado? ¿Cómo? Sí. Ok, o sea, es decir, nosotros debimos haber expulsado 38.000 personas este año, más aquellos que entraron irregularmente el año pasado, más aquellos que entraron ilegalmente el año anterior. Es decir, nuestro desafío no es menor. Y aquí, más allá de lo que es, señor subsecretario, las personas que son expulsadas por vía judicial, nosotros tenemos que ver cómo expulsar a la gente que entra ilegalmente. No queremos que entren ilegalmente, no los queremos tener acá, no queremos que vivan acá, no queremos que comercien acá, no queremos que estén acá. Si quieren llegar a Chile legalmente, pueden hacerlo a través del consulado con las visas que corresponden. Y tienen que respetar nuestra ley. Y yo creo que ese es el punto central. No vamos a parar esta ola migratoria, señor subsecretario, si no estamos dispuestos a decirle a los ilegales, a los que están entrando ilegalmente, que hay que pagar un precio a la hora de violar nuestra ley y nuestra frontera. Esa es mi convicción más profunda. De otra manera siempre va a haber un incentivo, es lo que en Europa llaman el efecto llamada. Si el beneficio de ingresar ilegalmente a Chile es mayor que la posible sanción, van a seguir llegando. Y ahí yo creo que todavía tenemos que trabajar juntos, no solamente por este proyecto de ley, sino que otros que sean complementarios. Muchas gracias, señor subsecretario. Sí, podemos contestar por escrito lo del diputado Kaiser, pero solo para dar certeza. Pero si un migrante, cualquiera sea su nacionalidad, ingresó por un paso no habilitado y por lo tanto se mantiene en una situación irregular en Chile, no puede postular una residencia. Por lo tanto, la inquietud del diputado Kaiser no es posible. O sea, no es posible que esa persona pudiera mostrar un certificado que está tramitando una residencia solamente con visa posterior. Por tanto, respecto a los tratados, me comprometo a responderle por escrito, diputado, a través suyo, presidente. Y respecto a las expulsiones, yo entiendo lo que plantea el diputado Kaiser. Efectivamente, uno pudiera, como de manera rigurosa, estricta, decir toda persona que ingrese por un paso no habilitado y por tanto vulnera la soberanía del país y vulnera las leyes del país, debe ser expulsado. Ahora, la pregunta es si materialmente el país está en condiciones de llevar adelante una política de esa naturaleza. Hasta ahora, solo digo hasta ahora, revisando los datos de los últimos 10 años, las expulsiones, muéstrame las expulsiones. El país, en los momentos que más personas ha expulsado en un año, ha expulsado 1.000 personas por año. Entonces, lo que digo es que bajo la lógica de utilizar y mejorar las herramientas de expulsión de migrantes en situación irregular que tiene el país, igual el país va a tener que tomar una decisión de a quiénes o en quiénes focaliza esas expulsiones, porque no está en condiciones de expulsar a la totalidad de las personas que han ingresado
por pasos no habilitados. Y en ese contexto quiero volver a insistir que el fortalecer las capacidades de expulsión administrativa y el fortalecer las capacidades de expulsión judicial del Estado chileno, cuestión en la que estamos de acuerdo, y de hecho por eso estamos de acuerdo con este proyecto de ley, por eso también dije que está en evaluación en la CESPRE un proyecto de ley que agiliza el proceso de expulsiones administrativas. Lo razonable es utilizar esas herramientas sobre aquellos que consideramos que constituyen un peligro para el orden público o para la seguridad del país. A los 130.000 migrantes que han ingresado por paso no habilitado y que eventualmente están hoy día en Chile sin identidad, decir que los vamos a expulsar a todos sería asumir un compromiso con el país que no estamos en condiciones de cumplir, ninguno de los que estamos sentados aquí. Sí, pero requiere una capacidad operativa que no tiene que ver solo con plata. Ya ocupó todas sus intervenciones, diputado. Con esto voy a acabar con mis intervenciones hoy día. A ver, por su intermedio, señora presidenta, muchas gracias. Lo siguiente, señor subsecretario. Usted me dice que no existe la capacidad material para expulsar a 37.000 personas, a ciento y tantas mil personas, a quizás cuántas cientos de miles de personas que ya se encuentran en Chile. La situación es la siguiente. En la medida en que nosotros no los expulsemos, van a seguir llegando. Nosotros no tenemos crecimiento económico, no tenemos vivienda, no tenemos salud, no tenemos educación para toda esa gente que está llegando, no tenemos carabineros, no tenemos cárceles, es decir, no tenemos la infraestructura básica para recibir a esa gente. De hecho, durante los últimos 5 años, 7 años, Chile ha recibido más inmigrantes per cápita que Alemania. Y estamos hablando después de la tremenda ola migratoria siria. Y Alemania casi se fue de rodillas. Entonces nosotros somos un país de ingreso medio que está cargando con una inmigración que tiene efectos devastadores también para la gente que está entrando, en razón de los abusos a nivel laboral y muchos otros temas que se dan de la mano de este fenómeno. De un punto de vista histórico, señor subsecretario, una inmigración como la que estamos viviendo nosotros, quizás la hayan conocido la última vez de esta magnitud los romanos cuando entraron los germanos. Es decir, no es soportable que se continúen con estos niveles de ingreso. Y en la medida que usted diga, nosotros solamente vamos a expulsar a algunos, aquellos que se portan mal, pero dejamos la frontera abierta para aquellos que se portan bien, lo que usted genera a nivel latinoamericano es un sistema de vasos comunicantes. La calidad de vida en Chile va a bajar hasta el momento en que sea equivalente al de sus vecinos y entonces va a cesar la inmigración. Y yo no sé si es eso lo que quiere ofrecerle este gobierno a la gente. Me dice que no hay capacidad material. Contrúyanla. Hay plata. Dejen de gastar plata en leceras. Discúlpeme, señor subsecretario, porque el Estado no es culpa de ustedes. Ustedes llevan solamente 6 meses, pero el Estado es experto en gastar plata en puras tonteras, ¿ya? Y generamos entonces las condiciones materiales que permitan efectivamente sacar a la gente. La persona que entra ilegalmente a Chile no puede andar circulando libremente por Chile, tiene que ir a campos de retención, así como existen en Estados Unidos, hasta que se establece si esa persona es expulsada o no es expulsada. ¿Por qué no lo podemos hacer en Chile? ¿Por qué tenemos que lanzarlo simplemente en buses, como dijo el delegado presidencial de Iquique, ¿ya?, al resto del país, porque con eso solucionamos el problema? Ese no es una solución al problema. La solución al problema es agarrarlos, ponerlos patitas en la frontera, y si Bolivia no quiere, le cerramos Colchane. Colchane no es uno de los pasos que está considerado en el Tratado de 1904. Es un paso que sirve única y exclusivamente al comercio boliviano. Si nosotros queremos ser pesados con los bolivianos, podemos serlo en muchos campos. Y si los señores bolivianos no quieren entregar la oreja, los podemos obligar. Entonces, honestamente, yo creo que a nosotros nos falta un poco más de ñeque en esta materia, en materia de lo que nosotros queremos hacer a nivel interno y lo que queremos hacer a nivel externo. Y espero que esto no sea la consecuencia de una visión romántica, aún romántica, de un sector de la política chilena que está ignorando lo que está pasando en nuestras poblaciones y en nuestras ciudades. Muchas gracias, señor subsecretario. Subsecretario, le cedo la palabra y luego el diputado Rizzotti también tiene solicitado la palabra solicitada. No. Sí, muchas gracias, presidenta.
yo creo que tanto el diputado Kaiser como el diputado Fuenzalía, y no lo hago como ánimo de polemizar, expresan una situación muy grave, muy dramática, y justamente es la situación grave y dramática que el gobierno recibió el país en materia de seguridad. Y yo creo que ellos lo expresan muy bien. Y el gobierno no tiene que eludir el problema que enfrenta el país y las condiciones en las cuales recibió el país en materia de seguridad. El gobierno le corresponde hacerse cargo de esa realidad. Y efectivamente, como dice el diputado Fuenzalía, podemos tener diferencias políticas, pero creo que vamos a conseguir en un conjunto de medidas que el gobierno viene desarrollando y en un conjunto de medidas que van a tener la posibilidad de debatir en el marco de la discusión de la ley de presupuesto. Coloco, por ejemplo, hace una semana atrás estuvimos con el subsecretario de Justicia, con el fiscal nacional. ¿Por qué? Porque una de las extensiones del crimen organizado son las cárceles. Y porque la medida que no logramos el control de las cárceles la va a tomar el crimen organizado. ¿Hay una política especial para la lucha contra el crimen organizado en las cárceles hoy día? No la hay. ¿Qué hemos acordado con el fiscal nacional y con el subsecretario de Justicia? Tener a nivel del Ministerio Público una persona a cargo nacional de todas las causas que se llevan vinculadas a investigaciones que se están produciendo al interior de las cárceles. Segundo, hemos resuelto priorizar recintos penitenciarios para iniciar un plan de acción de control en materia de seguridad de las cárceles. La cárcel de Arica, la de Valparaíso, la de Coquimbo, a propósito de que la menciona el diputado Fuenzalía, Colina 1, Colina 2, Santiago 1. Y en torno a esos 6 recintos vamos a iniciar un proceso de fortalecimiento de las condiciones de seguridad en el entorno de las cárceles, en materia de dotar a Gendarmería de equipamiento, en materia de tener en cada una de esas regiones un fiscal que acumule las causas de investigación al interior, que se están produciendo al interior de las cárceles, un coordinador del Ministerio Público a nivel nacional y grupo de la Policía de Investigaciones con dedicación preferente al esclarecimiento de esas causas. Digo esto porque alguien podrá decir esto es insuficiente, pero lo concreto es que hoy día no, el Estado chileno no tiene una política de fortalecimiento de la seguridad de las cárceles. Y nosotros la estamos llevando adelante y estamos disponibles a la crítica y a las propuestas. Pero estamos construyendo una política destinada a mejorar la seguridad de los recintos penitenciarios. Y creo que es bien importante debatirlo. Algunos dirán 6 son muy pocas, deberían ser 12. Bueno, hemos partido con 6 y trataremos de llegar a las 12 y trataremos de llegar a los 88 recintos penitenciarios que tiene el país, pero hemos iniciado algo que no había. En segundo lugar, van a tener la posibilidad de discutir en la ley de presupuesto los recursos que la ley va a tener para un programa de lucha contra el crimen organizado. ¿En la ley de presupuesto había recursos destinados a la lucha contra el crimen organizado de manera específica? La respuesta es no. Esta es la primera vez que un gobierno ha tomado la decisión de incorporar en la ley de presupuesto un programa y recursos destinados a la lucha contra el crimen organizado. Y por tanto van a poder discutir esos montos, y a qué van destinados esos montos. Pero esos montos van a ir destinados justamente a dotar al Estado de las capacidades para que el crimen organizado, diputado Fuenzalía, no se instale y se fortalezca, sino que seamos capaces de detenerlo y de debilitarlo. Y es una cantidad relevante de recursos. Entre ellos va a haber recursos para un programa especial de fortalecimiento de la seguridad de las fronteras, porque usted muy bien plantea, los migrantes hoy día ingresan por pasos no habilitados. La pregunta, hoy día, ¿Carabineros tiene condiciones de mantener control en los pasos no habilitados? No las tiene. Y el gobierno ha tomado la decisión, en materia de el presupuesto, incorporar recursos que permiten dotar de habitabilidad a Carabineros para realizar los procesos de fiscalización en los lugares por donde ingresan los migrantes de manera irregular, que son los pasos no habilitados. Va a haber un programa en el presupuesto contra el crimen organizado. Quiero dar un tercer dato a propósito de la situación que ustedes plantean y de las condiciones que estamos enfrentando y que el gobierno tiene que hacerse cargo. El 55% de la dotación vehicular de Carabineros está con su vida útil vencida. Cuando se habla de el respaldo a Carabineros,
o si se respalda la acción de Carabineros, yo diría, ¿qué respaldo puede haber o de qué respaldo se habla cuando el 55% de la dotación vehicular de Carabineros tiene su vida útil vencida? ¿Quién se ha hecho cargo de ese problema? Y yo le quiero decir que este gobierno se va a hacer cargo de ese problema. Entonces, yo le diría en este contexto que nosotros coincidimos en el diagnóstico de que hay una amenaza efectiva, real y grave en materia de el tipo de organización criminal que Chile está enfrentando. Y justamente porque estamos conscientes de que Chile está enfrentando un tipo de organización criminal que es peligrosa y que no puede permitirse que tome el control de las cárceles, no se puede permitir que tome el control de los barrios, no se puede permitir que finalmente a partir de esa acción criminal la gente viva con miedo, el gobierno está tomando decisiones para detenerla y para debilitarla. Y a ese debate nosotros estamos disponibles. Si un día la comisión quiere específicamente discutir, por ejemplo, a partir de que el viernes el presidente va a dar a conocer la propuesta de presupuesto para la nación que le va a entregar el presidente y el gobierno al Congreso para que debata, si ustedes quieren profundizar en ese debate, yo no tengo ningún problema en venir. Termino con esto. Respecto a investigaciones, efectivamente hay una moción parlamentaria, presidenta, a través suya, la diputada Pérez, que está tramitándose en la Comisión de Seguridad del Senado. Yo concurrí la semana pasada a la Comisión de Seguridad del Senado. Le hice ver que me parecía que la propuesta que ellos tienen requería un espacio para ser analizada con mayor dimensión. El problema se origina a partir de la aprobación del proyecto de modernización de las policías, que hoy día es ley de la República, y que le entregó facultades en materia preventiva a la Policía de Investigaciones. Y se estima, por lo tanto, por parte de senadores que presentan una moción parlamentaria, que en realidad la dedicación de la Policía de Investigaciones debería ser a las tareas de investigación policial y a las tareas de investigación policial, especialmente en materia de crimen organizado y amenazas emergentes. Nosotros tenemos un cierto acercamiento a la propuesta de los senadores, pero también tenemos reparos. Por ejemplo, voy a colocar en esa redacción que han hecho los senadores, el Ministerio Público podría entregarle a la Policía de Investigación la tarea de investigar un femicidio. A nosotros nos parece que pudiera que no. Una cosa es que haya una dedicación preferente y otra cosa es que la Policía de Investigaciones de Chile esté impedida de investigar otros delitos y solo investigue delitos vinculados al crimen organizado. Y a nosotros nos parece que eso no es correcto. Y por tanto nos parece que la redacción tiene que mostrar la orientación preferente de la Policía de Investigaciones, pero no puede excluir la posibilidad de que la Policía de Investigaciones también investigue otros delitos que se puedan considerar graves. Y en virtud de eso se le pidió a la comisión, yo concurrí a la comisión y le pedí a la comisión que nos diera un tiempo para poder conversar esta modificación con la Policía de Investigaciones, cosa que hemos hecho durante la última semana. Y hoy día le pedimos a la comisión que nos diera la próxima semana para presentar indicación, porque hay un paso que nos falta, que es poder sentarnos a la mesa a conversar esta modificación con el Ministerio Público, porque al final la Policía de Investigación investiga a partir de un mandato, que es el mandato del Ministerio Público. Por lo tanto, es natural que si nosotros vamos a presentar una modificación que altera las capacidades investigativas de la Policía de Investigación, escuchemos al Ministerio Público. Por lo tanto, la próxima semana vamos a ingresar una indicación que creo que va a ir en la línea de lo que del espíritu de lo que es la moción de los senadores, pero también va a proponer algunas modificaciones con el objeto de darle una orientación preferente. Sabemos que la Policía de Investigación tiene una orientación de investigación policial y en el marco de esa facultad puede tener una orientación preferente, pero no excluyente, preferente hacia el crimen organizado, pero no excluyente para investigar eventualmente otros delitos. Muchas gracias, presidente. Señor subsecretario, yo como soy un poco gringo para mis cosas, me gustan las metas. Me gusta cuando la gente se pone metas y de la mano de eso se puede medir la efectividad de la gestión. Y me gusta también cuando se sinceran las opiniones políticas. Yo lo he escuchado a usted como está esforzándose para combatir el crimen organizado de origen extranjero, que entró gracias a que nosotros no controlamos nuestras fronteras. Pero yo no he escuchado de usted
si vamos a tener una iniciativa, por ejemplo, inmigración ilegal cero para el 2024. No he escuchado de usted o de este gobierno que exista la voluntad efectivamente de detener la inmigración ilegal en nuestras fronteras, de impedirla y de con eso también cortarle una fuente de reclutamiento fundamental a la mafia extranjera que se ha establecido en nuestro país. Yo le propongo lo siguiente: nos ponemos meta, inmigración ilegal cero al 2024. Usted nos pone, o nos podemos sentar y conversamos sobre un plan omnicomprensivo de cómo solucionar tanto los problemas de seguridad con la mafia como los temas migratorios, que muchas veces van de la mano. Y usted va a tener toda mi cooperación. Y le puedo asegurar una cosa: y si sacan esto y lo ganan y todo el tema, se van a llevar ustedes los laureles y van a poder aparecer ustedes en la prensa y decir, ven ahí, hicimos una vez o las cosas que quiere el pueblo de Chile, y yo voy a aplaudir porque a mí lo que me interesa es que este problema se solucione. Y con toda la honestidad, llévense todos los laureles, pero solucionen este problema, porque esto no puede continuar así, señor subsecretario. Los niveles de inmigración están reventando nuestro país. Muchas gracias. Así que le cedo la palabra también porque se tocaron hartos temas, y también precisar de qué vamos a tratar el día lunes la sesión especial, también para que nos focalicemos y optimicemos nuestros tiempos también. Gracias, subsecretario. Sí, gracias, Presidenta. Volver a reiterar los agradecimientos por la invitación a la comisión y la disposición a seguir debatiendo, porque para ser francos no es necesario que estemos de acuerdo en todo. El tema es complejo y por tanto, como es complejo, hay diversas opiniones de su origen y su respuesta. Y me parece legítimo que ese debate se produzca aquí, donde justamente tienen que confluir las diversas visiones de lo que ocurre en el país, de cómo se resuelven los problemas del país. Y creo que es bien importante entender que esto requiere respuestas urgentes, pero también requiere respuestas sustentables en el tiempo. Y que no por responder de inmediato debemos caer en entregar respuestas que no sean sustentables en el tiempo y que sirvan para el aplauso del día, pero no para darle más seguridad a los chilenos en el mediano y en el largo plazo. Y yo creo que esa combinación delicada de las cosas tiene que estar presente también en el debate. Muchas veces nos dejamos llevar por la respuesta inmediata, urgente, y no siempre esa respuesta es la sustentable para mejorar de manera sostenida, progresiva y permanente en el tiempo las condiciones de seguridad del país. Ya que acuñamos la frase de no polemizar, para no polemizar, pero sí para dejar constancia, yo entiendo que el problema lo tenemos hoy. Pero al 31 de agosto de este año habían 613 homicidios. Al 31 de agosto del año 2020 habían 617. O sea, el problema es hoy, pero no es que apareció hoy. La gente lo vive hoy día. Pero también lo vivió el año 2021, también lo vivió el año 2020, también lo vivió el año 2019, con distintos grados. Un año pudo haber tenido un mayor o menor tasa de homicidios, pero la tendencia del país, que es lo importante, es a un alza de los homicidios. Y la tendencia del país es a un alza de los homicidios con armas de fuego. Y la tendencia del país es un alza de los homicidios con armas de fuego en el marco del crimen organizado. Esa es la tendencia de Chile. Entonces podemos mirar el año 2022, podemos mirar el 2021, podemos mirar el 2020 y vamos a encontrar exactamente lo mismo, una tendencia. Y esa tendencia es la que nosotros tenemos que quebrar. ¿La hemos quebrado? No, no la hemos podido quebrar porque esa tendencia viene al alza. Al año que miremos viene al alza. Y por tanto nuestra tarea es quebrar esa tendencia. Y eso tiene que ver con tratar de ver lo complejo y lo sistémico del problema. Dar respuesta a la urgencia, porque no podemos permitir que, si no nos hacemos cargo de la urgencia, la gente tenga que enfrentar los niveles de inseguridad que enfrenta, pero también tenemos que darle políticas sostenibles en el tiempo al país. Para cometer homicidios se usan armas. Parte de esas armas entran por nuestras fronteras. Entran en partes.
Y finalmente con esa arma que se arma en Chile, que se ensambla en Chile, se le da un disparo en la cabeza a un menor de 16 años. Eso es lo que ocurre. Entonces, ¿nos tomamos en serio la fiscalización para evitar el ingreso de armas por parte en la frontera? Por supuesto que tenemos que tomarlo en serio. ¿Podemos cambiar eso en un día? No, podemos tomar la decisión el día de hoy y podemos progresivamente mejorar las capacidades que tiene el Estado para fiscalizar el ingreso de armas por parte de la frontera. Para lo cual es indispensable el trabajo con el Servicio Nacional de Aduanas. La Dirección General de Movilización Nacional firmó un acuerdo con el Servicio de Aduanas para que expertos armeros de la Dirección General de Movilización Nacional asesoraran a aduanas en el proceso de fiscalización que hace en el ingreso de equipaje a Chile. Para fiscalizar mejor ese equipaje se requieren portales de escáner que se están comprando, pero también se requiere expertise profesional para identificar las partes. Un fusil puede ingresar en 130 partes y no cualquiera puede ser capaz de identificar que una de esas 130 partes es parte de un fusil. Y por lo tanto hay que capacitar a aduanas para poder identificarlo. Entonces, esa es una política sustentable, que probablemente no haga desaparecer el arma que se usa hoy día, pero si la transformamos en una política permanente, eficiente y eficaz del Estado, vamos a disminuir el ingreso de armas por parte de Chile. Yo creo que, por eso es que digo que la respuesta inmediata tiene que ir acompañada también de políticas sustentables. Segundo, no olvidar que aquí hay servicios autónomos y que, por lo tanto, en materia de crimen organizado, la persecución penal es clave, porque al final el que comete el homicidio siendo parte de una organización criminal, lo sigue cometiendo en la medida que esa organización criminal opera de manera impune. Y por lo tanto, el trabajo del Ministerio Público es clave en el contexto global de la lucha contra el crimen organizado. Y por lo tanto, es una arista que tenemos que tener presente en la mesa. Y la hemos tenido presente, entre paréntesis. Y la vamos a tener más presente el próximo año. Pero vuelvo a Tarapacá, ya que han planteado lo de Tarapacá. En Tarapacá se dotó la Fiscalía de recursos para 4 profesionales, justamente para fortalecer sus capacidades de persecución penal, para que no se instale la impunidad en el marco del ejercicio del crimen organizado. Entonces, yo creo que al final lo que tenemos que mirar es tenemos que mejorar condiciones de seguridad en la frontera, no solo para el ingreso de migrantes, también para el ingreso de armas, también para el ingreso de drogas. Y por lo tanto no son los colchanes, el rol que tiene el Servicio Nacional de Aduanas también, pero también ingresan por la frontera marítima, y por lo tanto también es el rol que tiene la Policía Marítima y Directe Mar. Y evidentemente no sacamos nada con tomar detenidas a las personas que siguen cometiendo delitos en las cárceles, por lo tanto también tenemos que fortalecer las capacidades que tenemos en los recintos penitenciarios. Y también tenemos que fortalecer las capacidades que tiene Carabineros y la Policía de Investigaciones en materia de equipamiento y tecnología para justamente llevar adelante las tareas de prevención, también de investigación. Y también tenemos que fortalecer las capacidades del Ministerio Público. Entonces, yo creo que el problema hay que mirarlo de manera integral. Y yo creo que esa es la mirada que el gobierno está tratando de asumir para hacerse cargo de un problema que es complejo, que no tiene una sola respuesta, sino que tiene que articular una respuesta de carácter sistémico. Así que yo quiero reiterar nuestra disposición a debatir, deliberar, pero también, por sobre todo, acordar materia legislativa y también respuestas operativas a los territorios. Muchas gracias, Presidenta.